Bueno, bienvenidos a esta videoclase de introducción a la cartografía temática que vamos a ver hoy. Básicamente voy a contarles de qué se trata la cartografía temática, cuál es la función del mapa temático y qué tipos de mapas temáticos vamos a poder identificar en el estudio de las geociencias y en general del estudio social, económico o ambiental que hagamos del territorio. Mi nombre es Germán Giovanni Vargas Velázquez y yo soy el instructor que los va a estar acompañando en este proceso de aprendizaje a lo largo de este módulo. Un aspecto importante que quiero decirles es que este es un material pedagógico que apoya a las cartillas de autoestudio, de manera que usted debe revisarlas y adicionalmente debe desarrollar las actividades de aprendizaje que se han planteado para el módulo porque están diseñadas de tal manera que le aseguren adquirir unos resultados de aprendizaje y unas competencias de formación establecidas en el sílabus del curso. Bien, entonces habíamos visto en la cartilla de autoestudio de la unidad número uno que los mapas temáticos son mapas dedicados a temas específicos, que por practicidad los vamos a poder separar de los mapas topográficos, los cuales van a estar encargados de representar los objetos o rasgos físicos del terreno y que van a ser ese soporte o nos van a ofrecer el componente de localización para nuestros datos temáticos en el mapa. De esta manera vamos a decir que la cartografía temática, ya como rama del conocimiento, va a comprender el estudio de los procedimientos y las directrices necesarias para elaborar correctamente el mapa temático, el cual va a conceder especial atención a la descripción específica de un fenómeno geoespacial mediante la utilización de un lenguaje gráfico o un lenguaje visual y va a ser diseñado para que el lector de este tipo de documentos, por un lado, interprete el mensaje codificado a través de símbolos y signos y por otro construya un esquema mental o una imagen mental de la naturaleza y la manifestación del fenómeno representado de la manera más clara y precisa posible. Entonces, ¿cuál es la función del cartógrafo? El cartógrafo va a construir un mapa temático de la distribución espacial de un fenómeno utilizando un determinado recurso visual. Para este caso, el cartógrafo ha manifestado a través de una representación gráfica la presencia del fenómeno del paramilitarismo en el año 2014 utilizando un recurso importantísimo en la cartografía temática, que es el color. Por otro lado, el usuario del mapa va a estar interesado en contestar preguntas como ¿por qué ocurre esta distribución o por qué ocurre en determinados lugares? Es decir, va a interpretar la información que se consigna en el mapa. En ese sentido, vamos a decir que un mapa temático es un documento gráfico que va a permitir el estudio de los fenómenos naturales o sociales, cómo se relacionan estos fenómenos, cuál es su distribución en el espacio y cómo han sido sus transformaciones temporales, a través de la utilización de símbolos o representaciones generalizadas. Según la Asociación Internacional de Cartografía, un mapa temático es aquel que está diseñado para mostrar características o conceptos particulares, es decir, van a informar un fenómeno particular y lo van a contextualizar geográficamente, de tal manera que van a permitir localizar sus características o propiedades en el espacio geográfico. Bien, ¿qué es lo crucial entonces de la cartografía temática? Y es que no vamos a estar interesados únicamente en describir algunas características de un determinado fenómeno mediante una representación gráfica o convencional, sino también vamos a estar interesados por conocer a través del mapa la ocurrencia, la manifestación o la distribución del fenómeno que tiene este en el espacio. En ese sentido vamos a decir que un mapa temático va a recolectar, procesar y representar datos que pueden ser cualitativos o cuantitativos con el fin de dar a conocer información de un tema o un aspecto de la realidad mediante un documento gráfico, es decir, que utiliza simbología y georreferenciado porque tiene asociado un sistema de coordenadas que va a permitir la localización de los elementos temáticos. Entonces son ejemplos de mapas temáticos aquellos que representen la cobertura vegetal o el riesgo de desastre, o la geología, la geomorfología, la densidad de población, el índice de pobreza, entre otros temas específicos del estudio del territorio. Así pues, el mapa temático debe cumplir con el objetivo de evocar en la mente del lector una imagen precisa y clara del entorno espacial del fenómeno que representa. Pero ¿cuál es la limitante de la cartografía temática?
Y es que, dada la gran variedad de información que puede ser georreferenciada o que puede ser espacializada, existe un sinnúmero de temáticas que pueden ser representadas en un mapa. En ese sentido, el proceso de simbolización va a ser un aspecto que depende de la subjetividad del autor del mapa, por lo que puede ocurrir que el lector del mapa final no comprenda completamente la simbología que el autor ha utilizado para describir o caracterizar los fenómenos del territorio por su falta de familiaridad con los símbolos. Y esto de pronto hace referencia a que muchas temáticas no han sido estandarizadas precisamente por esa subjetividad a la hora de aplicar una simbología a determinado tema. Y usted puede verificar, por ejemplo, que únicamente han sido estandarizadas las relacionadas a la geografía física, como la geología o la edafología. Por eso entonces vamos a intentar construir simbologías sencillas que respondan a convencionalismos o connotaciones universalmente aceptadas para garantizar la legibilidad, la calidad visual y que pueda ser comprendido por cualquier usuario que utilice nuestros mapas. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar un mapa temático? Y la primera o más evidente es localizar objetos o fenómenos que ocurren en el territorio. También vamos a utilizar un mapa temático para ver de modo gráfico relaciones entre variables que de pronto es más difícil verlas si están almacenadas únicamente en tablas. Por ejemplo, si usted quisiera observar cómo es la relación entre clientes y proveedores y la competencia de su empresa, pues va a ser mucho más atractivo y más interesante de visualizarlo si usted lo hace a través de un mapa en el cual está usted espacializando las variables. Otro uso que también tienen los mapas temáticos es que va a ayudar a entender las condiciones o características de una variable o variables representadas. Por ejemplo, usted a través de un mapa va a poder saber dónde está la zona con más delincuencia, dónde está la zona más poblada y el tipo de ingresos que tienen estas y cómo se van a correlacionar estas tres variables. Es decir, que usted va a poder contestar preguntas como: ¿acaso donde hay más delincuencia hay menor ingreso y más población? Esto evidentemente va a responder a la lectura y la interpretación que usted hace de la información que está consignada en el mapa. El mapa temático también le va a permitir ver de modo gráfico las tendencias, es decir, qué ha cambiado espaciotemporalmente. Por ejemplo, usted a través de un mapa temático va a poder analizar cómo ha sido el cambio o cómo ha sido el crecimiento de una ciudad a lo largo del tiempo. O va a permitir también observar cómo ha sido el crecimiento de la frontera agrícola en zonas protegidas o zonas de páramo. Y en general el mapa temático va a responder a esa parte final del análisis y del modelamiento que se hace a través de un SIG, porque va a representar los resultados que se hacen de manera gráfica. De manera que estos mapas deben estar construidos correctamente de tal manera que le permita al usuario final interpretar la información que da resultado del análisis y poder tomar decisiones mucho más asertivas aplicadas al territorio, que es finalmente uno de los objetivos de los sistemas de información geográfica. Entonces vamos a decir que es importante un mapa temático, ya para concluir, que el mapa temático va a ser un instrumento que va a permitir la planificación o el desarrollo de un territorio. Y por ejemplo, aquí en Colombia, los procesos de ordenamiento territorial requieren la elaboración de una colección de mapas temáticos con el fin de conocer los recursos que dispone un municipio o las condiciones en las que se encuentran, para así facilitar su gestión y establecer un modelo de ocupación sostenible. Como les comentaba anteriormente, a través del mapa temático es posible plasmar gráficamente los resultados obtenidos de análisis espaciales o modelados que se hagan a través de los SIG y luego entregarlos a usuarios para su lectura e interpretación de la información allí representada y garantizar que se use de la mejor manera. Ahora bien, ¿por qué quiero hacer hincapié en la calidad de los mapas temáticos? Y es que hoy en día muchas de las decisiones para la gestión del territorio y en general para la planificación y la administración de los recursos naturales se fundamentan en la información geográfica. Hoy por hoy, un mapa es una salida gráfica que va a comunicar un resultado o un producto obtenido de un análisis o una consulta llevada a cabo sobre una base de datos en un SIG. Por ende, deben estar bien hechos en términos del uso correcto que se haga del lenguaje gráfico, que va a ser ese campo de estudio de la semiología gráfica que la vamos a abordar en el módulo 2. Pues además el mapa, además de informar, va a permitir entender cómo se manifiesta el fenómeno en el territorio. Entonces, ¿cuál es el desafío de los gobiernos del siglo XXI en cuanto a la gestión del territorio? Y es que
una buena administración de los recursos de un territorio va a estar en función de conocer el espacio geográfico. Es decir, que la cartografía temática no la debemos limitar únicamente a realizar solo mapas, sino concebir estos como documentos para entender y documentar la realidad de un territorio. Entonces, las funciones de la cartografía temática van a estar asociadas a tres componentes. Nos van a permitir registrar, nos van a permitir procesar y nos van a permitir comunicar información geográfica, que esta información va a tener una serie de relaciones de tipo selectividad, es decir, que usted va a poder establecer diferencias o similitudes, relaciones de orden, relaciones de proporcionalidad o cantidad y relaciones de posición. Entonces vamos a hablar de relaciones de selectividad porque usted va a poder establecer diferencias entre los objetos. Por ejemplo, las características de un aeropuerto lo hacen diferente evidentemente de la iglesia o de la escuela. Estamos hablando de relación de selectividad porque estamos caracterizando estos elementos en función de sus diferencias y asimismo vamos a hacer la transcripción gráfica de estos elementos a través de esta simbología, de tal manera que el lector pueda establecer que evidentemente hay diferencias entre un aeropuerto y una escuela. Entonces vamos a poder contestar preguntas como ¿qué existe o qué sucede en el territorio? En cuanto a la relación de orden, vamos a decir que usted va a poder establecer un orden de importancia o una jerarquía entre los elementos, por ejemplo, las capitales o los centros poblados de un país. Usted va a poder establecer una jerarquía entre la capital de departamento, la cabecera municipal y el caserío. Esta jerarquía puede estar en función de la población, por ejemplo. Y asimismo usted va a poder establecer o va a hacer la transcripción gráfica de tal manera que, como les decía, el lector interprete que evidentemente se trata de la capital de departamento más importante y que esta capital de departamento va a tener mayor importancia que de pronto la cabecera municipal y el caserío. Es decir, usted va a poder contestar preguntas del tipo ¿en qué orden se manifiesta la información? Otra relación es la de proporcionalidad o cantidad, que va a hacer referencia a las cantidades medibles de los datos. Por ejemplo, para la información de la población de un país es posible asociar un símbolo que represente la cantidad específica variando proporcionalmente el tamaño según las cantidades, dándole esta sensación al lector. Entonces, para el ejemplo, tenemos una población de 10.000 habitantes, perdón, que va a estar asociada al símbolo más pequeño. Observe que el crecimiento de la población tiene asociado también un crecimiento proporcional del tamaño del símbolo. Es decir, que usted va a poder contestar preguntas del tipo ¿en qué cantidad o cuánto se manifiesta el fenómeno en el territorio? Finalmente, la relación de posición va a establecer la localización o la ubicación de los elementos en el espacio geográfico en función de unas coordenadas planas, este-norte, o unas geográficas, filandra. Es decir, que va a posibilitar conocer la ubicación geográfica de los elementos, en este caso las estaciones meteorológicas. Es decir, usted va a poder contestar en el mapa dónde se localizan estos elementos.